Hola, soy Jorge Suárez, de nuevo en Clima Propicio. Me acompaña Emiliano Deta. y hoy vamos a hablar de un tema bien relevante. Todas las tecnologías climáticas implican abandonar una vieja tecnología y encontrar una nueva forma de hacer las cosas. Y todo esto para lograr pues, las metas climáticas que tenemos en los países y en el mundo. Y mucho de eso tiene que ver con las elecciones, literal, que tenemos como consumidores, ¿no? Cambiar de una tecnología vehicular a otra, utilizar un tipo de energía y cambiar a otra. Y en ese proceso hay una tentación. Cuéntanos esa tentación, Emiliano. Bueno, la tentación es todo lo que hacemos realmente pues, tiene un impacto ambiental, entonces tenemos esa tentación a ocultar un poco, ¿no? Ese impacto y normalmente pues se da por empresas, ¿no? O algunas organizaciones que ocultan, manipulan la información, nos distraen, digamos, del impacto realmente más grande. Hay muchas formas de hacer eso que se llama greenwashing, ¿no? Y de eso es de lo que queremos hablar hoy. Y bueno, ¿y por qué? ¿Cuáles serían las motivaciones para que una empresa incurriera en greenwashing? Y este es un tema bastante, digamos, difuso porque no es ni blanco y negro, ¿sí? Pero digamos que hay varias motivaciones o digamos que la empresa opera en un contexto económico de país, político incluso, donde debe darle gusto a diferentes stakeholders, ¿no? Por una parte están los inversionistas, ¿sí? Que tienen algunas metas. Yo soy empresa, fondo de pensiones, dueño de esta empresa y le pongo a esa inversión que tengo que debe ser sustentable, ¿no? Entonces están estos requerimientos ESG, ¿no? Es correcto. Por otra parte, bueno, tú que vienes del sector financiero. Pues sí, también instituciones financieras, cuando damos préstamos o digamos, pedimos, sí, damos recursos, pues pedimos cierto accountability, ¿no? O sea, ciertas métricas o que hagan ciertas acciones de sustentabilidad, ¿no? En sus proyectos o en su negocio, ¿no? Y eso, digamos, está detrás de la empresa. Del lado de, ahora sí, de la demanda de la empresa, pues los propios consumidores buscan, digamos, productos que tengan menor impacto sobre el medio ambiente. Y esto es también dependiendo de los demográficos, pero hoy sistemáticamente gente de, mejor dicho, yo creo que 50 para abajo y la gente más joven hoy es muy consciente sobre esos productos, esos servicios, esas elecciones que tienen mayor o menor grado de impacto sobre el medio ambiente. Bueno, también otro tipo de presión que tienen las empresas o requisitos son los regulatorios, ¿no? Que los mismos gobiernos les dan por pues, reducir su huella ecológica o pues por cumplir con ciertas normas o estándares ambientales, ¿no? Ese es el último. Y eso lo podemos ver digamos, es legislación, pero también son normas técnicas, ¿no? Yo siempre saco mis ejemplos de transporte, pero es, digamos, los estándares de emisiones, los estándares ahora de eficiencia energética, eso también en los electrodomésticos, mejor dicho. Entonces, en resumen, la empresa opera en un contexto complejo, económico, político, ¿no? Tiene requerimientos de inversionistas, de fondeadores, o entidades financieras de los clientes o de sus compradores y también de los De los gobiernos. gobiernos, exacto. Entonces, eso implica una asignación de recursos dentro de una empresa y obviamente a veces puede ser que queramos dar una imagen o que la empresa quiera dar una imagen más verde de la que es. Sí, hay esa tentación, ¿no? De como pues, manipular la información para quedar bien, ¿no? Con todos estos actores que están presionando de manera sistemática en esa dirección, ¿no? Y yo diría que de fondo también tiene que ver que los temas ambientales al final pueden ser muy técnicos. Y muy complejos también. Porque se ven la cadena productiva, el supply chain completo. Es difícil hacer una auditoría y tener una realidad de todo. ¿Sí? Creo que es difícil, pero también cómo mides las cosas, ¿no? La sustentabilidad eventualmente se vuelve un tema muy técnico porque tengo que tener mediciones de todo, del uso de recursos principalmente, y ahora cada vez más complejos, aspectos sociales, aspectos éticos, ¿no? Entonces se vuelve, digamos, algo que es sustentable en general, pues es difícil a veces de documentar. Y las empresas tienen una restricción de recursos, ¿sí? Entonces, digamos, puede ser que algunas cosas sí las logren a través de producto, pero se echan una ayudadita con el marketing. Y vemos que el greenwashing está por ahí muy conectado con las estrategias de comunicación que puede tener una empresa, ¿no? Emiliano, ¿cómo podemos analizar o cuáles son las modalidades del greenwashing? Sí, bueno, hay una metodología que hizo la consultora canadiense TerraChoice que define 6 pecados, ¿no?
del greenwashing, ¿no? Okay. Y nos gustó mucho esa metodología porque describe de manera muy precisa qué tipo de acciones pueden ser, ¿no? Uh-huh. La primera de ellas es el trade-off oculto, ¿no? Básicamente, eso quiere decir que a veces las empresas nos dicen unos beneficios de algunas de las tecnologías que están usando, pero no nos están diciendo qué otras consecuencias negativas puede tener, digamos, esa acción. Como, ¿no?, efectos colaterales. Exacto. Ok, y hablábamos, ejemplo, cuestión de 15 años atrás, hubo un auge de los biocombustibles, ¿sí? Y principalmente a partir de maíz, ¿no? Entonces hubo una reasignación mucho de la producción hacia la producción de biocombustibles. La palabra bio suena como vida y en principio sí estamos utilizando un recurso renovable versus un combustible fósil. Normalmente los biocombustibles es una mezcla, ¿cierto? Entonces es dejar de utilizar parte de combustible fósil por algo bio. Pero resulta que, ¿qué pasó? Obviamente un uso intensivo de los suelos implica pues mayor uso de agua, mayor uso de fertilizantes, pesticidas, ¿cierto? Pero además México está al lado de Estados Unidos y entonces también se reasignó parte de la producción aquí, que originó últimamente un aumento de los precios de los alimentos. De los alimentos, mejor dicho, del maíz. Y tuvo ese trade-off negativo, vamos a decirlo así, pues muy grande, ¿no? ¿Qué otro ejemplo podemos tener? A mí, como me gusta el tema de la energía, pues uno ahí que tenemos muy claro es cuando tú haces una instalación de energía solar, fotovoltaica, por ejemplo, pero si lo llegaras a hacer en la selva o en alguna área protegida, por ejemplo, pues vas a tener un impacto negativo, ¿no? Entonces, muy grande, ¿no? Y yo creo que a pesar de que la tecnología solar fotovoltaica es una gran tecnología, pues mal hecho, pues no es bueno, ¿no? Y entonces, obviamente, las empresas no mencionan esa parte, ¿no? Pueden llegar a no mencionar esa parte. Sí, lo que estás diciendo es mucho importa dónde se ubica y cuáles son esos impactos sobre la población, sí, y sobre la economía local. ¿Cómo lo haces, no? También no solo el qué, el cómo lo haces, no es absoluto el tema ambiental, o sea, la energía solar no es siempre buena, ¿no? Es también el cómo lo haces importa mucho. Sí, porque además la energía solar pues tiene un footprint importante. Entonces, si estamos ubicados en una zona con vocación agrícola y se está dejando de producir comida o va en contra pues de las prácticas del lugar o estás desplazando población o no se está compensando a los dueños de esa tierra o no se siguen las reglas de las consultas a las comunidades, pues tal vez ahí el hecho solamente de que la energía en efecto no está generando combustible fósil, pero está haciendo daño en todo lo demás. Mucho de la crítica se ha visto también en eólica, ¿no? Dependiendo también donde la ubiques, tiene unas externalidades, puede ser en fauna nativa, que puede tener algunos, pues esos efectos colaterales. Y creo que el hecho es esconder la información. Exacto. En el fondo, si hay un esfuerzo en no comunicar de forma completa, entonces uno puede detectar que ahí hubo el greenwashing literal, porque lavó una parte de ese impacto negativo, ¿no? Que al final, pues todo lo que hacemos tiene impacto negativo. Exacto, no hay, exacto. El hecho de que alguien te diga cero emisiones, algo, cero impacto ecológico, pues ya de plano ahí, el hecho solamente de existir, pues ya tenemos un impacto, ¿no? Bueno, el segundo de estos pecados, ¿no? Es la falta de pruebas, ¿no? En un mundo donde tenemos muchísima información, pues es muy fácil para una empresa, pues, hacer un reporte de sustentabilidad, ¿no? Demostrar con información cómo están siendo una empresa, por ejemplo, responsable, ¿no? El solo simple hecho de decir esto, pues no nos dice nada, ¿no? O sea, tiene que estar una evidencia y normalmente en esa evidencia puede haber informes de sustentabilidad, por ejemplo, puede haber certificaciones detrás o pueden seguir, por ejemplo, en el caso de México del sector financiero, la taxonomía, que es una metodología donde tú puedes decir, identificar estas acciones que son, digamos, más sustentables que lo normal y de esa forma tú puedes decir, estoy avanzando en esa dirección de ser más verde o estar más en armonía con la naturaleza. Entonces, digamos que ahí lo que sería es, ok, ser, digamos, si tienes una afirmación, respaldar con datos, con una metodología, con un reporte. Con transparencia. Con transparencia. O sea, simplemente una métrica. Digamos, yo no creo que esto esté al alcance solamente de las grandes empresas. Si hay algún gerente ambiental que nos está viendo, uno va a la taxonomía y yo he visto la taxonomía y, por ejemplo, yo digo, oiga, quiero cultivar berries, ¿no? Alguna vez que lo hablamos. Y ahí están las formas más sustentables de cultivar berries. Entonces uno puede decir, ok, si no genera un daño significativo,
Si además el agua la utilizo bueno, listo, puedo decir como gerente ambiental, en esta empresa estamos haciendo esto de acuerdo con la taxonomía. Eso es suficientemente, al menos hicieron el ejercicio de documentar. Entonces dijimos el segundo era la falta de pruebas y el tercero ser muy vago, ¿no? Algo que es muy genérico, ¿no? De amigable con el planeta, no tóxico, Verde. Natural, verde, pero no decir por qué no está dando suficientes, digamos, sustento. Bueno, en el caso de la irrelevancia, ¿no? Que es el cuarto pecado, es cuando las empresas hacen una acción muy pequeña que no tiene nada que ver con su core business, ¿no? Con su negocio principal, y de esa forma, pues, no están mitigando sus emisiones asociadas a su negocio principal. O hacerlo más sustentable. Exacto. Digamos, ¿no? Y hablábamos ahorita de pues la aerolínea, ¿no? Por una parte, sí me sirve un vaso de papel reciclado, básicamente cuando el papel reciclado se ha vuelto algo bastante estándar en la industria, cuando en general el impacto ambiental que tiene una aerolínea es el uso de combustibles. En teoría, una empresa que se dedica al transporte, donde tiene que mostrar los resultados, es el lado del transporte. Es decir, estoy ahora sí que sustituyendo parte de mis combustibles por otro más sustentable o incluso por biocombustibles en algunos casos. Unos motores más eficientes, ¿no? Pero demostrar que están haciendo algo en donde les duele, digamos, o mis prácticas operativas, estoy reduciendo, digamos, el uso de energía en mis operaciones de tierra. Pero si la acción es que compró vasos de papel reciclado, pues realmente es irrelevante en la huella ambiental de la compañía. Me mencionabas el caso de los popotes. Sí, bueno, los popotes es una historia muy chistosa, ¿no? Porque obviamente hubo mucho revuelo por el tema de las fotos de las tortugas con popotes y que se enredaban y todo, y muchísimas empresas aprovecharon esa desgracia, ¿no? Para decir, bueno, no, ya no tenemos nosotros popotes, pero realmente una empresa de restaurantes pues no le cuesta nada no tener un popote, ¿no? Y sus emisiones seguramente están relacionadas al uso de electricidad, al uso, no sé, de energía de gas, ¿no? Por ejemplo, y ahí no nos están diciendo nada, ¿no? Entonces, cuando una empresa no te da esos detalles donde realmente son la huella, digamos, más grande, pues están siendo irrelevantes, ¿no? En sus acciones. Bueno, otro ejemplo típico en este caso de la irrelevancia es, por ejemplo, la gasolina verde, ¿sí? En su momento, la gasolina verde se llamó verde porque se quitó, digamos, el plomo, que se volvió de hecho ilegal. Entonces, digamos, son cosas que la ley ya prohibió, pero si tú dices hoy gasolina sin plomo o gasolina verde, o dices no tiene CFC este refrigerador, pues en realidad no estás haciendo nada, ¿sí? Hoy, de hecho, el fondo no es tanto si la gasolina tiene o no plomo, hoy porque eso ya es ilegal, sino más bien qué tan intensivo en uso es este vehículo en términos de gasolina. Ese sería, digamos, el problema de fondo también. El quinto pecado, digamos, es el del menor de los dos males, ¿no? Entonces, por ejemplo, las empresas de fast fashion, pues te dan ropa de mala calidad, pero la reciclan, ¿no? Entonces te dicen como H&M, ¿no? Te dicen, te voy a reciclar la ropa y que eso está muy bien, pero de alguna forma u otra están fomentando un consumismo, ¿no? Y al final una ropa de mayor calidad te podría dar pues una menor huella ecológica porque te va a durar muchísimo más tiempo, ¿no? Que un fast fashion que te va a durar un año, ¿no? Y tiene que ver también con el modelo de negocio de la compañía, porque el modelo de la compañía es justamente tener a gente joven que está utilizando tal vez una parte significativa de sus ingresos a comprar ropa que no dura, y justamente yo creo que además el reciclado es parte del propio modelo de negocio, porque producir y sacar, digamos, recursos a esa velocidad sería muy costoso para la compañía. Entonces, realmente el daño mayor, ¿sí?, es generar un hábito de consumo de ropa o de textiles tan vasto que el reciclado es una acción menor frente a lo que está haciendo la compañía en su impacto con los consumidores, pero también a nivel ambiental. Y el otro tema común en el fast fashion, que es cuando dicen 30% sustentable, y yo vi esto y tenía que ver con, es 30% sustentable. 30% sustentable significa que el 70% era de fibras de poliéster, ¿sí? Y solo el 30% de fibras de algodón. El uso, y ustedes pueden ver acá que por un lado está la empresa que quiere ser exitosa en el mercado, pero a la vez tiene que dar gusto de una imagen verde y es lo que los lleva a usar estas técnicas. Y de estas técnicas la última es el engaño. El engaño básicamente
o el engaño sería pues el más grave de todos. La traición. Que es la traición, la mentira, mentira al mercado, mentira a los consumidores, mentira a los reguladores, y en este caso, pues el más sonado fue el de Volkswagen. Sí, es un crimen al final, ¿no? O sea, realmente ya es hasta penalizado. Sí, porque acá realmente el escándalo de Volkswagen era un aparatito, ¿sí?, que tenían en sus vehículos que cuando los llevaban al laboratorio, en este caso de la EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, el dispositivo detectaba cuando el vehículo iba a ser probado en un laboratorio, ¿sí?, y entonces simulaba o cambiaba el ciclo para generar pocas emisiones. Pero en la realidad, en el día a día, pues el vehículo producía más emisiones de las que planteaba la norma, ¿no? Casos similares se han visto también con los vehículos a diésel, que en todos los casos se han visto que en condiciones reales están emitiendo más y entonces el daño ambiental es mayor. En Europa, justamente, muchos fabricantes hablaban, esta misma marca habló de Blue Diesel, y lo que pasaba con el diésel es que siendo más eficiente en términos de uso de energía que la gasolina, en efecto, te bajaba emisiones de CO2, ¿sí?, pero te aumentaba emisiones de contaminación local, que son las que son dañinas para la salud. Estamos hablando de NOx, estamos hablando de partículas, y esto tiene que ver también con el trade-off oculto, ¿sí?, en la medida que bajas emisiones de CO2, pero empeoras emisiones locales. Aquí vemos que la misma compañía tenía este tipo de prácticas, pecados, ¿no?, en el nivel más alto, digamos, de la dirección corporativa. Otro tema bien interesante que me gusta, el de los híbridos, ¿no? Los vehículos híbridos son una gran tecnología, para mí son una gran opción que combina, digamos, economía y buen resultado, digamos, para el bolsillo. Pero por mucho tiempo los híbridos se llamaron híbridos y hoy se llaman HEVs, y lo que pasa es que cuando uno dice EV piensa que es eléctrico. Entonces, digamos, hay una distorsión de lo que hace ese producto en la realidad. Lo he visto también en marketing, cosas como se carga solo, eso en mi pueblo se llama frenado regenerativo, y efectivamente no se recarga solo, recuperas energía del frenado. Cuando a mí me dicen se recarga solo es que generara su propia energía, en este caso no es, ¿sí? Y otro, por ejemplo, utilizar terminología muy técnica. Ejemplo, hay otro fabricante japonés que dice motorización eléctrica, tracción eléctrica. Efectivamente utiliza un motor eléctrico impulsado por gasolina. Entonces, pues lo único que tiene es el motor, pero el CO2 no va a mejorar. Tal vez va a ser mejor que, sí, un motor a combustión, pero está completamente alimentado por gasolina y está generando las emisiones en la calle. Entonces, va a haber una reducción por eficiencia energética. Exacto, ¿no? Es mejor en eficiencia, pero no, entonces le tendrías que decir, es un motor eléctrico alimentado por gasolina. Esa sería la realidad. Pero cuando ocultas parte, y acá lo importante yo creo es cómo interpreta el consumidor la palabra eléctrico. Nos imaginamos un vehículo que conectas y recargas de la pared, literal, eso es lo que nos imaginamos. Cuando decimos motorización eléctrica y tratamos de electrificar, vehículos electrificados, cuando lo que estamos diciendo son vehículos híbridos, ¿sí? Entonces digamos que acá vemos como todo es un tema que es técnico, ¿sí?, pero también es un tema de comunicación. Puede uno volverse como un detective de ver síntomas de greenwashing en todas partes, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, ando pendiente de que soy un poco cínico o un poco crítico, no estamos muy nerd, muy nerd, tú, como andar buscando donde una empresa está tratando de ocultar, digamos que eso ya podríamos caer ya como en el detective del greenwashing, ¿no? Yo, por ejemplo, si una empresa sale y pone sus posts en LinkedIn y dicen que son sustentables, yo... empiezas a sospechar, ¿no? Sí, ¿qué está pasando? O tal vez si fue un empleador tuyo, dices, pero yo conozco algunas cosillas de esa empresa y no realmente son tan sustentables. Los trapitos sucios. Exacto, entonces no los muestran. Entonces ya tenemos estos pecados que van desde ocultar información, engañar o también decir mentiras a medias, pero digamos esto, como mencionábamos al arranque,
tiene un impacto, porque si suficientes personas compran la mentira, pues el efecto que va a haber sobre el medio ambiente no es el esperado. Es decir, si a mí me dicen que este vehículo es electrificado y yo entiendo que va a reducir las emisiones en un 80%, pero electrificado es híbrido, entonces resulta que no es en un 80% o en un 50%, sino en un 20%, el resultado no es el que esperábamos. O si, por ejemplo, la eficiencia de unos paneles no es A, sino B, entonces no estamos desplazando el CO2 que queremos. Entonces sí tiene unas implicaciones que son reales. ¿Qué podemos hacer en la realidad, Emiliano, para forzar a disminuir ese greenwashing? Digo, como yo lo veo, hay tres formas, digamos, de atacar este problema, ¿no? Por un lado, del lado de las empresas, pues ellos tienen unas herramientas que son la información y pueden ser más transparentes con esta información y lo pueden hacer a través de informes de sustentabilidad, por ejemplo. En segundo lugar, están los consumidores, como nosotros, que tenemos que tener más educación y tenemos que cuestionar más todas estas prácticas, ¿no? O ver clima propicio. Exacto. Pueden ver todos nuestros podcasts. Y bueno, en tercer lugar está el gobierno, ¿no? Que tiene que regular y auditar muchas veces a estas empresas para que no cometan estos, pues digamos, este greenwashing, ¿no? Ya lo vimos en el caso de Volkswagen, ¿no? Pero digamos, en otros casos, cada vez más tenemos que empezar a regular. En el caso de México, por ejemplo, tenemos la taxonomía, que es un primer inicio en el sector financiero para empezar a describir qué actividades son verdes y qué actividades no son verdes. Y bueno, creo que es un gran inicio, ¿no? Entonces, esos son los tres temas que se pueden hacer, ¿no? El tema es muy importante, creo que el greenwashing no solamente es una anécdota, puede tener impactos importantes en las elecciones de los consumidores si los productos y los servicios no cumplen los objetivos que anuncian o los atributos que están presentando al mercado, ¿sí? Pienso que tenemos que estar alertas, pero esto yo creo que es parte de un proceso de evolución donde se entienda mejor la sustentabilidad y de ser algo verde o bonito se vuelvan cada vez más objetivos. Mencionaste, por un lado, ser transparente para las empresas, que es algo que van a tener que hacer de todas maneras ante los consumidores, ante sus financiadores, inversionistas o bancos. En segundo lugar, los gobiernos crear regulaciones adecuadas, ¿sí? Y que se puedan monitorear, ¿sí? El ejemplo de la taxonomía y la generación de certificaciones yo creo que son herramientas bien importantes para minimizar estas prácticas. Y en tercer lugar, los consumidores. Y acá, pues, ver clima propicio, como les dijimos, ayuda mucho, pero además darnos likes también, pero además también tener la información, estar al día de estos temas. Sí, discutir y comentar, ¿no? O sea, todos estos temas en la página, ¿no? Y mareen a su familia y a sus amigos para volverse detectives contra el greenwashing. Correcto. Bueno, muchas gracias.